Bendito Dios, bendito Dios. Bienvenidos a la sesión número 3 de nuestra capacitación de avivamiento personal, que se llama Para mí el vivir es Cristo. Queremos aprender a vivir para Cristo. Queremos aprender a disfrutar de la vida, de su gozo, de su paz, de su bendición. Ser libre de toda atadura, ser libre de toda deuda. ¿Cuántos quieren ser libres de toda deuda? Pero eso no viene por creer en Cristo. Eso no viene por ser salvo. Cristo se debe devolver tu vida, tu fuente, tu todo. Es diferente ser salvo a que el vivir sea Cristo. Es distinto. Y vamos a comenzar con una encuesta. Y quiero que por favor te analices y seas sincero contigo mismo. La primera pregunta en esta encuesta es: ¿crees que Cristo es la provisión del Padre para pagar por tus pecados? La segunda pregunta es: ¿estás comprometido con Jesucristo para servirle y obedecerle? La tercera es: ¿estás comprometido con Jesucristo? Esa es la segunda, ¿verdad? ¿Es Cristo tu vida, tu fuente, tu todo? Si respondes sí a las primeras dos, es posible definitivamente que creas en Jesucristo, pero es posible también que no hayas nacido de nuevo. En las primeras dos, una persona puede creer sin haber nacido de nuevo. Pero en la tercera pregunta, solo un nacido de nuevo puede hacer que Jesucristo sea su todo, su fuente. Cuando ya Jesucristo es tu todo, tu fuente, no te desanimas, no te deprimes, no tienes altos y bajos. Él es lo más importante. Nada te puede robar el gozo. Quiero decirte que no es lo mismo vivir para Cristo que el vivir es Cristo. Quiero repetir eso. No es lo mismo vivir para Cristo que el vivir es Cristo. Segunda de Corintios 5 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa no es la meta. Cuando una persona vive para Cristo, se ha comprometido con Jesús, se ha entregado con Jesús, le sirve, le obedece y se ha dedicado a Jesús. Ese es un gran paso, pero no es la meta. Decía el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y qué significa esto? Significa que ya Cristo es tu vida, tu fuente, tu identidad, tu capacidad. Así que cuando vives para Cristo, te dedicas a Él. Pero cuando el vivir es Cristo, Él se vuelve tu todo. Es diferente. Yo me había dedicado a Cristo, pero Él no era mi vida. Te voy a hablar un poquito de mi testimonio. Yo estaba comprometido con Jesucristo, pero no le amaba. Empecé a jugar prácticamente béisbol desde los 4 años y a la edad de 8 años ya estaba en un equipo federado. Ya a los 10 ya fui parte de la selección nacional y estaba metido muchísimo en el deporte. Llevaba el deporte en la sangre y tenía sueños extraños.
Sueños donde Dios se me aparecía, una luz inmensa me decía, yo te he escogido. Y tenía experiencias inusuales, no sabía qué eran. Un día estaba jugando básquetbol y de repente miro hacia el cielo y sale una luz que me ilumina, como a eso de las 4 de la tarde, como un rayo que me ilumina, como que si fuera un rayo, ¿verdad? Pero no sentí nada, solo me iluminó y por un ratito era como verme en segundos amarillo. Pero no sabía qué era eso. Por una película que ustedes ya saben la historia de Marcelino Pan y Vino, que me encantó, una película católica, decidí que Jesús fuera mi amigo. Y yo empecé a decirle Jesús y le hablaba. Pero estando en misa, como a unos 8 años, tuve un encuentro muy fuerte con Jesús. Estaba la canción El Pescador, la que dice, tú has venido a la orilla, no has mirado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Y en la parte donde dice, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, yo tuve una visión, vi a Jesús en una barca. Y entonces yo estaba en la arena, en otra barca, y él me dijo, sígueme. Y yo le dije sí, pero no sabía qué significaba todo esto, no tenía ni idea. Cuando tenía 15 años, a mí me gustaban las cosas de Dios, realmente me gustaban, no me gustan los vicios, no me gustaba fumar, creo que fumé muy poco, quizás solo en Navidad y el 31. Y llegó el día que ya ni en Navidad, ya no le sentía gusto echar humo, así que mejor a otro le daba que lo encendiera. Yo realmente no sabía que Dios me había apartado y Él me salvó de vivir, de morir de bebé, pero eso es otra historia. El punto es que a los 15 años a mí me gustaba leer la Biblia y leía los 10 mandamientos. Fíjense. Y esta historia te la cuento porque alguien puede tener temor de Dios, nacer en un lugar cristiano o católico, tener temor de Dios, querer buscar a Dios y todavía no haber experimentado un nuevo nacimiento, que es una experiencia donde eres engendrado por Dios. Y sin embargo te gustan las cosas de Dios como a mí, ¿verdad? Porque me gustaban. Así que yo estaba leyendo Éxodo 20 y cuando llegaba al 4.º mandamiento que decía, 6 días harás toda tu obra, mas el 7.º día es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hija, ni tu criada, ni tu bestia. Ustedes conocen Éxodo 20. Entonces yo decía, Señor, yo no creo que venir a misa los domingos sea guardar ese día. Y Dios usó el 4.º mandamiento como un gancho. Y yo le dije, Señor, si me enseñas a guardar ese día, yo me entrego a ti. Y resulta que a los 16 años, para cumplir 17, fui a estudiar al García, bueno, yo estudiaba desde niño, pero llegó mi esposa, la que iba a ser mi esposa, a estudiar al colegio, y ella venía de una iglesia sabática, ¿verdad? Y cuando me invitaron a la iglesia, a mí me gustó, porque después me llevaban a comer Totos Pizza. Así que tomen nota, el evangelio entra por la boca. Así que yo feliz de ir a comer Totos Pizza, ¿verdad? Y mi suegro muy lindo, un hombre que ama la palabra, me dijo si quería estudiar la Biblia. Yo le dije que sí. Y el primer tema que me enseñó fue el sábado. Entonces, cuando yo oí, me recordé del pacto que había hecho con Dios. Te quiero contar mi historia porque tú puedes comprometerte con Cristo, puedes decidir obedecer a Cristo y no le conoces si no has nacido de nuevo. Por eso te estoy contando mi testimonio, porque en la medida que te comparta te voy a mostrar que aunque yo hice muchas cosas por a Dios, no había sido engendrado. Sí me gustaba, sí tenía experiencias, pero todavía no había sido engendrado. Como muchas personas que vienen a la iglesia. Vienen porque las trae su mamá, las trae su papá, porque no sé, qué sé yo. Y no han tenido una experiencia con Dios, aunque son temerosos de Dios, aunque temen a Dios y les gustan las cosas buenas.
Bueno, en fin, cuando mi suegro me da ese mensaje, yo decidí seguir esa enseñanza y creo que no fui muy sabio, pero llegué donde mi papá el mismo día que me dijeron del sábado y le dije, papá, lo siento, no voy a volver a jugar béisbol en mi vida, porque ahí enseñaban que practicar deporte en sábado era pecado. Mi papá creyó que estaba enamorado de Sandra, de mi esposa, pero en ese tiempo no éramos ni novios, ¿verdad? Y me dijo, yo creí que eras inteligente, eres un tonto, así que te desconozco como hijo, y me echó de la casa. Me fui a llorar y no puedo contarles toda la historia porque me voy a desviar del mensaje. El punto es que en esa situación yo empecé a asistir a la iglesia. No tuve que salir de casa. Mi mamá le dijo a mi papá, solo para que sepan, ¿verdad? Mi mamá era bien suavecita y le dijo, si se ve el muchacho te vas vos. Así que ahí mirarán lo suavecita que era mi mamá. Entonces, teniendo 16 años, acostumbrado a hacer deporte, fui seleccionado nacional a los 10, a los 11, 12, 13. Me bajo en la Sierra Nevada de un bus y miro si viene un carro y no viene nada, miro al otro lado y como no venía salí corriendo. Y cuando salgo corriendo por el lado de delante del bus, una mano me toma la rodilla izquierda y quedo congelado. Es difícil explicar esa situación. Quedo congelado y en ese momento pasa un vehículo. Yo ahí supe que morí. ¿Sí? Llegué llorando, contándole a Sandra, mi esposa, que yo entendía que ahí había muerto y que yo dedicaba mi vida al Señor, que le iba a servir. No lo conocía, no lo amaba, pero por la educación que me habían dado, sentía que tenía que ser agradecido. Empecé a guardar el sábado. ¿Saben por qué estudié ingeniería en electrónica? Somos ingenieros con mi esposa. Porque buscamos ingenierías en todas las universidades y la única carrera que no tenía clase los sábados era ingeniería electrónica en la evangélica. Así que la razón por la cual soy ingeniero en electrónica es porque no había clase en los sábados. Yo estaba completamente entregado. Salí de predicador y en 1988, ahí habían pasado 4 años, me nombraron de pastor. Así que fui a pastorear recién salido de la luna de miel. ¿Sabes cuál es el concepto que yo tenía en ese momento de la salvación? Esto es lo que enseñó mi suegro. Hijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si tú obedeces y guardas los mandamientos y obedeces, lo que te hace falta, Jesús te lo pone. ¿Sí? Ahí me enseñaron a guardar mandamientos. Y ahora puedo decirte algo. El que ha nacido de nuevo, engendrado por el Espíritu Santo, sí tiene un deseo por guardar mandamientos. Y guarda mandamientos. Pero no todo el que guarda mandamientos es nacido de nuevo. Porque yo me di cuenta que yo guardaba mandamientos. De hecho, los que creen que se van a salvar por guardar mandamientos, tratan de guardar mandamientos. Déjame decirte algo. El Evangelio de Jesucristo transforma internamente. Y después de transformarte internamente y darte su naturaleza, cambias externamente también, definitivamente. Por eso es que hay personas que parecen cristianos porque no dicen malas palabras, se portan bien, son buena gente, son amables. Nunca han ido ustedes, a lugares donde los atienden tan amables los camareros. Hasta parecerán cristianos, ¿verdad? Porque son alegres, joviales. Entonces una persona puede hacer cosas externas que parecen que son cristianos, pero no lo son. Ustedes pueden tener un maniquí bien vestido, hasta incluso muñecos de cera,
Hoy, ustedes saben que hay famosos que les hacen muñecos de cera. Yo no sabía, investigando un poquito. Hoy hay hasta museos donde están los deportistas más famosos. Y se parecen, pero no tienen vida. Así hay muchas personas que pueden hacer acciones educados, no hacen cosas malas, pero no tienen la vida de Jesucristo adentro. Y yo lo puedo reconocer porque yo no tenía la vida de Jesucristo en mí. Aunque predicaba, aunque pastoreaba, a mí no me hablaron del evangelio, no me hablaron del evangelio, a mí me hablaron de mandamientos, a mí me dijeron que guardara el sábado y que dejara de comer cerdo y camarones y butifarras. Cuando le digo a mi mamá, mamá, ya no voy a comer cerdo, ay, tiene media docena, me dijo, cómase la última. Y yo, no, mamá, porque yo creía que de alguna manera había que obedecer y aunque tal vez no lo decían así con claridad, pero era como que obedece porque si no, no te salvas, obedece porque si no, no te bendices. Y ese era mi trasfondo. Así que yo sé que yo puedo entregarme y hacer cosas y realmente no haber experimentado el nuevo nacimiento. Me identifico mucho con estas dos personas, a ver si las logran reconocer. A ver, ¿quiénes son o a quiénes representan? Estas dos personas representan a dos tipos de personas que aparentemente, si tú los miraras, tú dirías, estos son cristianos, estos son salvos, ¿verdad? La referencia que se da de Cornelio en el capítulo 10 de Hechos, miren qué referencia, es que Cornelio, él era un centurión que tenía casi a 2,000 personas a su cargo. Dice la Biblia que era piadoso, temeroso con toda su casa, hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. Alguien así yo hubiera pensado que no necesitaba salvación. De hecho, a mí me costó entender que yo era pecador. Cuando a mí me decían que Cristo había muerto por los pecadores, yo decía, pues yo no soy pecador, no fumo, no tomo, no hago cosas malas, ¿verdad? Yo no me sentía pecador. Así que yo no había entendido el evangelio. Entonces, para mí, este Cornelio era alguien que parecía bien cristiano, pero un ángel se le aparece y le dice, ¿sabes qué? Tus oraciones y limosnas han sido escuchadas delante del trono, así que manda a llamar a Pedro, el cual te hablará palabras con las cuales puedes ser salvo tú y toda tu casa. ¿Cómo es posible entonces que un hombre piadoso, temeroso de Dios, o sea, ¿quién es un temeroso de Dios? El que no quiere hacer el mal, quiere agradar a Dios. Y dice, dame mucha limosna, hermano, ya dar dinero, esa es una obra increíble porque el amor al dinero es muy fuerte, ¿sí? Y que ora siempre. Así que Cornelio representa a todos aquellos buena gente que no hacen el mal, pero no tienen la vida de Cristo, no han nacido de nuevo porque no han escuchado el evangelio, no han comprendido qué es ser un pecador y no han comprendido el sacrificio de Jesucristo en la cruz. El otro tipo de persona es Nicodemo, es un religioso. Y yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por esa época, porque hay muchas personas que como Nicodemo van a la iglesia, leen la Biblia, ¿verdad? Estudian la palabra de Dios, pueden leerla de pasta a pasta, pero no hay realmente una relación con Jesucristo. De hecho, algunos están en la iglesia, pero Cristo no está en ellos. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, sigue siendo egocéntrico. Voy a repetir eso. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, no se ha derrotado la vida egocéntrica. Lo más importante soy yo. Y aquí sí yo me identifico con esto. ¿Me ayudan por favor con la diapositiva? Cuando una persona
no ha nacido de nuevo, su vieja naturaleza de pecado es una fuente de maldad. Pablo decía, estamos muertos en delitos y pecados. Pero esta persona quiere agradarse a sí misma. Es una persona que está enfocado en sí misma. Dice la Biblia que en los tiempos del fin, los tiempos peligrosos, hay hombres amadores de sí mismos y de los placeres más que de Dios. Así que una persona que no ha nacido de nuevo puede hacer cosas buenas, pero lo hace con una motivación incorrecta. No lo hace para Dios. ¿Para quién lo hace? Para mí. Y una persona con egoísmo, con egolatría, es increíble, hasta la vida puede dar. Y yo me identifico con eso porque yo me entregaba, yo me rendía y hacía todo lo que me decían. Si alguien me podría decir, no hombre, este hermano es cosa seria, ¿verdad? Por todas las cosas que hacía. Con mi esposa empezamos a trabajar a los 17 años y estaba en 4 departamentos. Llegué a ser secretario, tesorero, presidente o sea, 4 cosas y era de trabajar, pero no amaba al Señor. Primera de Corintios capítulo 13 habla de alguien que puede darle de comer a los pobres y repartir todos sus bienes. Y habla de dar su cuerpo para ser quemado. Y dice, ¿y si no tiene amor? Tiene que decir, ¿y por qué lo hace entonces? Para que lo miren. Estaba leyendo un libro de misioneros. Esta persona quería ser misionero en los países no alcanzados. Y lo que quería, ¿verdad?, era que lo mataran para salir en televisión. Y así que su nombre fuera conocido como un mártir misionero. Hermano, yo quiero decirte que cuando yo escuché cierto tipo de enseñanza, para mí la obediencia se volvió el medio de cumplir mis sueños. Y yo empecé a obedecer por mi propio beneficio, no porque quería servir a Cristo. Yo empecé a obedecer, bueno, porque si la obediencia trae bendición, yo quiero ser bendecido. Así que yo voy a empezar a obedecer, ¿para qué? Para ser bendecido, pero la Biblia dice que lo que no es de fe es pecado. ¿Saben ustedes que yo puedo querer obedecer para ser bendecido y que mi confianza no esté en la sangre de Cristo para salvarme? Yo puedo obedecer y utilizar los principios de Dios para mi propio bien. Hermano, cuando yo supe que en Cristo teníamos la bendición de Abraham y que Abraham era riquísimo en ganada, en plata y en oro, y lo que me enseñaron era, obedece y todo esto será tuyo. El dinero era uno de mis ídolos, así que yo dije, no hombre, yo voy a obedecer todititito. Y todavía le dije a Dios, dame a mí la plata y el oro y te quedas con el ganado. Hasta que un día, Dios me dijo, tú me sigues por avaricia. Tú me sigues por lo que yo tengo y no por lo que yo soy. Quiero decirte algo, si tú sigues a Jesús por la provisión, si tú sigues a Jesús por la sanidad, si tú sigues a Jesús porque necesitas algo, hay un ajuste que hay que hacer todavía. Porque tu motivación para seguir a Cristo es tu ego. ¿Qué pasa cuando ya no necesites de Cristo? Lo vas a desechar. Uno no puede seguir a Cristo con motivos incorrectos. Uno necesita seguir a Cristo por los motivos correctos. El problema del hombre no es la maldad. ¿Saben? No son los malos los que se van a condenar. La Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y rechazaron a Jesús. Jesús murió por los pecados de todos. Quiero decirte que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, pagó por todos tus pecados, presentes, pasados y futuros. Y lo único que necesitas es creer en Él. Pero los malos, los que no quieren dejar el pecado, aborrecen a la luz y no se acercan a Jesús. Así que el problema para ser salvo no es la maldad, ese no es el problema. El problema es nuestra voluntad. La Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y que cada cual se apartó por su camino.
Una persona puede seguir su propia voluntad y no querer nada con Dios. Y puede hacer lo bueno, puede cuidar a las ballenas y puede, ¿qué hacer? Cuántas cosas que aparentemente son correctas. Ayudar a los demás, pero no quieren nada con Dios. Entonces debes entender que se debe erradicar el egocentrismo, la egolatría. Debido a que el hombre decidió seguir su propio camino, el hombre, dice la Biblia, que empezó a cavar cisternas rotas. Jeremías dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Empezaron a querer buscar satisfacer la necesidad que solo Cristo puede dar. Y no por ser salvo, sino cuando Él se vuelva tu fuente. Y ahí tienes a Salomón, un ejemplo de una persona que se entregó al placer, al deleite, hizo todo lo que quiso. Pueden leerlo en el capítulo 2 de Eclesiastés. Este hombre era como que le dijeran, bueno, te voy a dar todo el dinero del mundo, compra todo lo que quieras, viaja donde todo lo que quieras, haz todo lo que quieras. La frase de Salomón famosa es, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Si tú tuvieras todo el dinero para comprar comida, ¿qué harías? ¿Correrías el peligro de reventar? ¿Qué harías? Dice la Biblia que Salomón, ahí lo lees, dijo, me voy a agasajar con vino, me voy a meter una buena. Voy a hacer casas, voy a plantar viñas, voy a hacer estanques, voy a comprar siervos, siervas, ovejas, plata y oro y de todo. ¿Sabes qué? A ver, yo les pregunto, ¿es problema tener casas? No. ¿Y carros? No. ¿Y tener plata? No. El problema no son las cosas, sino buscar la felicidad en las cosas, en las personas o en metas. Vienen a ser como drogas momentáneas, cisternas que no te van a poder satisfacer, porque tú eres eterno. Y cuando eres eterno, porque Dios puso esta eternidad en ti, no hay nada temporal que pueda llenarte. Así que si tú te entregas a cosas temporales, no vas a poder ser lleno ni pleno. En el versículo 11 dice Salomón que experimentó, conste, él había escrito en Proverbios, él dijo, hombre necesitado será el que ama el deleite. Él lo había escrito. ¿Y qué es lo que le pasó al entregarse a sus placeres? Dice que el mundo era aflicción, él perdió visión eterna porque dijo, lo que le pasa al impío, le va a pasar también al hombre justo. Entonces, ¿para qué sirve ser justo? Dice que aborreció la vida, aborreció su trabajo, perdió la esperanza. De noche ya no dormía bien. Y aquí esto no sé por qué me golpeó tanto. ¿Saben cómo le decía él a la Sulamita? Paloma mía, la única de su madre. Pero cuando escribe, él dice, 1000 hombres. Dice, encontré, pero mujer fiel no he hallado. ¡Oh! Se le fue la paloma. Por el amor al placer, hasta perdió el amor por su paloma. Así que el placer te cambia la mente. La gente necesita comprender. La fuente es Jesús. La clave de la felicidad es Jesús. Pero hay gente que lo que dicen, no, es que si yo me caso. Ay, quiero decirte, jovencita, que no es el matrimonio la solución. No es una mujer, no es un esposo. La samaritana tuvo 5 maridos, se casó 5 veces, pensando que ahí iba a estar la felicidad. Y después, como no le funcionó, tenía otra relación que no era tampoco de matrimonio. Cuando Jesús le dijo, trae a tu marido, ella le dijo, no, no tengo marido. Y le dice Jesús, bien has dicho, 5 has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. No es tu carrera. Es bueno que nuestros ídolos se caigan. Es bueno que te desilusionen. Cuando una persona tiene un amante,
es porque ese amante le provee de algo a su vida. Nosotros podemos tener otros amores. En Santiago 4:4, Él les escribe y les dice: almas adúlteras, ¿no sabías que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Uno de mis ídolos era el deporte. Y yo amaba el deporte. Yo podría dejar mi alma ahí en el deporte. Y después de un día que hice la jugada del siglo, yo estaba feliz y emocionado porque fui en esa noche la sensación y fue algo glorioso para mí. Al día siguiente fue como que habían pasado la página. Yo dije, todo este esfuerzo para que al día siguiente ya eres historia. Otro de mis ídolos era el trabajo y el estudio. Salí el primer bachiller de mi promoción. Y un día en la universidad me pasaron dos cosas raras. Un maestro que era cristiano no me quiso recibir las notas de mis deberes porque yo no podía llegar a clases por andar trabajando y después me iba a predicar. Él dijo, no venís a mis clases. Yo, mire, pues si solo hágame los exámenes y si yo paso y clumpo, ¿cuál es el problema? No, me dijo. Uy, y de caprichoso me salí de la universidad. Ya estaba en cuarto año, dije yo no necesito títulos y de bravo me salí. Pero alguien me convenció. Dijo, no, hombre, regálale el título que sea a tu mamá, ¿verdad? Así que regresé y salí. Pero Dios hizo que perdiera el amor por el estudio y porque Dios quería llevarme a conocerlo a Él. Un día en un profesor, ese profesor sí a mí me sobrecogió porque era súper inteligente. Y en una de esas eran como 4 procedimientos y yo me equivoco solo en el signo me equivoqué. Se lo metí, ¿sabes ni por qué? Cuando miro la nota, era una nota bien baja. Yo le digo, ingeniero, pero mire, ¿qué pasó? Aquí solo el signo, todo el procedimiento está bueno. Y me dice, Aguilar me dijo, si en una máquina que vale millones usted solo se confunde del botón rojo al verde, me dijo. Adiós millones. Y me cayó mal también. Muchos me caían mal. Pero Dios estaba tratando conmigo. Porque Él quería que lo conociera. Él quería que me diera cuenta que esta vida no me puede llenar. Que esta vida no me puede satisfacer. ¿Saben qué me impactó del joven rico? El joven rico a mí me impacta porque era obediente, pero se sentía vacío. Me impresiona el joven rico porque cuando llega Jesús y le dice, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, guarda los mandamientos. Pero él sentía que algo le faltaba. Le dice, ¿qué más me falta? Y le dice, bueno, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás grande galardón. Sígueme. Guardaba los mandamientos, pero no quiso seguir a Jesús. Así que me doy cuenta que en mi vida uno puede guardar los mandamientos y no querer seguir a Jesús. ¿Sí? Así que la clave de la felicidad no es creer en Cristo. La clave de la felicidad no es ser salvo solamente. Hay que profundizar un poco más. Busca Salmo 16:11, por favor. Salmo 16:11. Dice la Biblia, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. La clave de la vida, de la plenitud, del gozo, de la libertad, de la provisión, está en Jesús, la senda de la vida. La senda de la vida en Jesucristo. Pero no es en solamente el creer en Él. Ahora entrémonos al vivir es Cristo, porque ahí es donde yo quiero que lleguemos con la ayuda del Señor. Porque muchos de aquí probablemente obedecen, sirven, pero hay gente que obedece y no está con gozo. Siente que tiene que obedecer. Yo me sentía obligado a servir a Cristo porque Él me había salvado. Yo me sentía obligado a obedecerle. Pero me di cuenta que no lo amaba. Un día, después de mucho tiempo, volví a cachar. Alguien me dijo que jugáramos béisbol y fuimos a cachar. Y cuando me tiraron una pelota, yo salí corriendo. Y cuando salí corriendo para agarrarla, empecé a llorar. Yo, ¿por qué estoy llorando? Y me di cuenta que yo había dejado el béisbol, pero el béisbol no me había dejado a mí, estaba en mi corazón, lo amaba.
Jesucristo no había sido todavía mi amor. Algo estaba mal en mí. Ya predicaba, pero no lo amaba. ¿Cuántos quieren estar casados con alguien que no aman? Quiero decirte que para entrar a la vida necesitamos experimentar el nuevo nacimiento. Y aquí, por favor, escúchame, porque muchas personas creen que ya nacieron de nuevo porque ya creyeron en Jesús. Y no necesariamente es así. Porque cuando crees en Jesús, no crees como demonio. Perdón. ¿Cómo es que creen los demonios? Los demonios creen en Jesús, tiemblan, pero no están rendidos a Jesús, no le aman. No le aman, le tienen miedo y quieren escapar de él. Y otros son como los gobernantes. La Biblia dice que muchos gobernantes creyeron en Jesús, pero que no lo confesaban porque tenían miedo de ser expulsados de las sinagogas. No es de creer ni como demonio ni como gobernante. Cuando tú vas a nacer de nuevo, no es nada complicado, no es nada complicado. Pero debes de creer en Jesús de tal manera que pongas tu confianza en Él. Debes de creer que Él es el sacrificio por tus pecados y que el Padre puso todos los pecados en Jesucristo y resucitó para darte vida. No es por tu esfuerzo, pero debes de confiar en Él y proclamarlo como tu Señor. Y eso no es reconocer que sea tu Señor, sino confiar tu vida como su Señor y estar dispuesto a seguirle, obedecerle y apartarse de todo pecado. Así que podríamos resumir que el nuevo nacimiento vendrá si crees en Él, si le recibes como Señor y le invocas. No es nada complicado. Amén. Sin embargo, necesitamos evaluarnos. ¿Cómo sabemos si ya naciste de nuevo? ¿Cómo podemos averiguar si ha nacido de nuevo? Mira, el nuevo nacimiento es una experiencia extraordinaria, porque el Espíritu Santo te engendra y es Jesús quien llega a vivir en tu espíritu. Tienes la naturaleza de Cristo en ti. Jesús está en ti. A partir de ese momento ya tienes toda la fe, todo el amor, todo el gozo, toda la paz, toda la paciencia, toda la benignidad. Ya el Espíritu es perfecto. ¿Sí, amén? A partir de ese momento dice primera de Juan 4:17 que en esto se ha perfeccionado el amor. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Déjame hablarte un poquito acerca de ese espíritu. Ese espíritu es una cosa extraordinaria. Antes era una fuente de muerte, después se vuelve una fuente de vida. Y aquí ya te voy a empezar a provocar. ¿No dice la Biblia que el que bebiere de esta agua no volverá a tener sed? ¿Y cuántos cristianos miran tristes? ¿No dice la Biblia que no volverán a tener hambre? Porque yo soy el pan de vida, el que come de mi carne, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No volverá a tener hambre. ¿Cómo es posible que Él diga que no volverán a tener hambre, no volverán a tener sed? Y tienes cristianos todos tristes, insatisfechos, emproblemados. ¿Qué pasó, pues? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Por eso, por favor, evalúate si realmente eres nacido de nuevo. Porque si no te vas a estar engañando. Crees que eres cristiano y solo eres un creyente porque no tienes una experiencia de engendramiento. Por eso vamos a dar algunas cosas que tú debes de evaluar si eres nacido de nuevo. Pero una de las cosas lindas que te quiero explicar, y no voy a profundizar mucho, es que tu espíritu es perfecto. Cuando ya naces de nuevo, esto es para los que ya nacieron de nuevo. Cuando los que ya nacieron de nuevo, porque así es la clave. La clave es entender que la naturaleza de Dios es en ti y que a ese espíritu no le afecta el pecado. Ojo, cuando ya naces de nuevo y tienes esa experiencia, no importa el pecado que cometas, ese pecado ya no puede afectar tu espíritu. Quiero que sepan esta palabra que está en Efesios 1:13.
Dice ese verso: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Di conmigo, sellados. Esa palabra griega, no sé si así se pronuncia, fragizo, y significa, escucha, propiedad. Dios dice: esto me pertenece. Significa autenticidad, está diciendo es genuino, pero oigan esto. Significa seguridad y protección, no puede ser alterado. Es como que tu espíritu estuviera empacado al vacío y nada externo lo puede cambiar. Porque es importante entender la naturaleza del nuevo nacimiento, porque esto es lo que te va a permitir disfrutar de la vida que hay en ti. Si no entiendes que la vida está en ti, no vas a poder disfrutarla, no vas a poder vencer el pecado, no vas a poder vencer la enfermedad ni la muerte. Nuevo nacimiento es un cambio de naturaleza. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Un cambio de naturaleza. Me gusta esta figura. Yo creo que en el mundo los de la izquierda y la derecha representan a los pecadores. Yo creo que en el mundo, antes de llegar a Cristo, unas personas se entregan al pecado, a la maldad y a la suciedad. ¿Sí? Son de esas personas que se revuelcan en el pecado. Son parecidos al de la izquierda. Y otros son como los de la derecha. No necesariamente hacen lo malo, pero viven para hacer su propia voluntad. Son tercos, ¿verdad? Aquí son ellos creo que son los que crearon el dicho: el que por su gusto muere. ¿No será que tener eso? No. Así que los de la derecha son aquellas que dicen: esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que quiero hacer, esto es mi vida. En el nuevo nacimiento hay un cambio de naturaleza. Si tú eres alguien que no puede dejar el pecado, sigue emborrachándose, sigue siendo ladrón, recibiste a Cristo, sigue siendo homosexual, no cambia nada en tu vida, ten cuidado, tal vez te estás engañando. Porque cuando hay un cambio de naturaleza interna, hay un cambio externo. No me vengas a decir que eres nacido de nuevo si practicas el pecado y no lo abandonas. No se nota que te duele pecar. Cuando hay un nuevo nacimiento, hay un cambio de naturaleza. Te vuelves oveja. Ya no eres terco. Te vuelves oveja. Te vuelves sumiso y obediente a Jesús, a la palabra. Y cuando te ensucias, ahí dices: no, ya no quiero esto, no me gusta. Pero si a un cerdito le echamos Paco Rabanne y lo bañamos bien, lo dejamos bien chaineado, bien limpito, bien bonito, le ponemos un collar de oro y lo dejamos reluciente, pero lo soltamos, inmediatamente se va a ir al cieno. Así que, ¿cómo eres tú? ¿Ya cambió tu naturaleza? ¿Deseas obedecer a Dios? ¿Deseas amar a Dios? ¿Deseas apartarte de la maldad? Si no deseas obedecer a Dios, si Dios te vale la mitad de un pepino, si no te importa nada, si bueno, si no importa, hermano, no te engañes. Lo más seguro es que no hayas nacido de nuevo y necesitas conocer a Jesús de tal manera que te engendre. No es posible caminar sin obedecer cuando es Cristo el que vive en ti. ¿Y sabes cuál es su característica? Él aborrece la maldad y ama la justicia. Así que es necesario examinarse: Señor, ¿y yo realmente solo estoy creyendo o ya he sido engendrado por tu Espíritu Santo? ¿Sabes por qué supe que yo no había sido engendrado?
Porque me di cuenta que no lo amaba. Ahí me di cuenta que yo no había sido engendrado. Porque dice la Biblia que el que es engendrado ama al que le engendró. Y si soy honesto, para mí era más importante el dinero, el deporte, la aprobación de los demás, que Jesús. No lo amaba. Por eso entendí que no había nacido de nuevo. Así que cuando experimentes el nuevo nacimiento, dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. ¿Qué está diciendo eso? No que necesites obras para salvarte, ese no es el mensaje. El mensaje es que cuando ya tienes fe, esta produce o se evidencia por obras, es decir, se muestra que obedeces, que quieres amarlo. Pablo decía, yo sé que en mí no mora el bien porque lo que aborrezco eso hago, pero no quería hacerlo. Cuando ya la persona nace de nuevo, peca porque no ha cambiado su manera de pensar, pero ya no quiere hacerlo, ya no disfruta el pecado. En Cristo Jesús, mis amados, lo importante no es ni la obediencia ni la desobediencia. No digo que no haya que obedecer, pero dice la Biblia, dice la palabra de Dios, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Porque la salvación no depende de la obediencia, depende de su gracia. Y la condenación no es por la maldad, porque Jesús pagó por todos nuestros pecados. Así que tu identidad está determinada por la nueva criatura y no por lo que haces. Estamos en Cristo, estamos escondidos en Dios. Has recibido a Cristo. Cristo es tu fuente. Cristo es todo en ti. Pero debes de creerlo. Porque la clave está en que eso se manifieste. La Biblia dice que Él se une a Cristo, un espíritu es con Él. Si yo tomara agua y estuviera en un barril y agarro agua en un vaso, y este vaso la derramo en el barril de agua, ¿puedo identificar el agua que acabo de meter en el barril? Cuando tú naces de nuevo, entras en Cristo, Cristo entra en ti y nosotros entramos en el Padre. Que yo creo que no puedo entender muy bien qué significa eso, pero esa es la realidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que entré en Cristo, Cristo entra en mí y los dos entramos en el Padre. Es una dimensión completamente diferente. Dice la Biblia, yo soy la vid, mi Padre es el lavador. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Estamos en Cristo y si aprendemos a estar en Cristo, ese fruto va a salir adelante. Pero necesito creerlo. Necesito creer que Él es mi fuente. Necesito creer que Dios ya ha pagado todos mis pecados. Juan capítulo 4, versículo 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, será en él fuente de agua viva. No tendrá sed jamás y va a ser una fuente que salta para vida eterna. Si yo no estoy saciado, si yo no estoy completo, y si no he nacido de nuevo, ¿verdad? Pues si he nacido de nuevo y no estoy completo, es porque me hace falta seguir conscientemente experimentar lo que tengo adentro, lo que Cristo ha puesto en mí, esa nueva criatura, esa nueva naturaleza. Yo puedo ver en la palabra dos cosas. La fuente está en mí para que yo no tenga hambre ni tenga sed, pero la fuente está en mí
para que otros puedan recibir. La Biblia dice, y ya casi termino, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 7, 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde? De su interior, de su vientre. Así que ese milagro extraordinario de disfrutar a Jesús como fuente viene cuando aprendo a vivir por la realidad de Cristo en mí, que soy una nueva criatura, que estoy perfecto en Cristo, que el Señor me ha suplido todas mis necesidades y que las verdades espirituales llegan a ser reales en mi vida. Necesito creerlo, necesito caminar en esas verdades y necesito entenderlas. Ya para ir terminando, Juan capítulo 20, versículo 21. Jesús les dice, paz a vosotros. Y Él les dice, como el Padre me envió, así os envío yo. Hemos sido enviados como Jesucristo porque por el nuevo nacimiento recibimos a Jesús en nuestro espíritu. Somos perfectos en Él. Jesucristo es la palabra que se hizo carne. Él es la gracia viviente. Cuando tú recibes a Jesús, recibes a una persona. Cuando tú recibes a Jesús, recibes la gracia de Dios y recibes toda la gracia que necesitas. Dice la Biblia que hemos recibido la abundancia de gracia y el don de la justicia para poder reinar. Dios quiere que experimentes su gracia de tal manera que entiendas tu posición en Cristo de tal forma que puedas afectar tu vida natural de acuerdo a las verdades espirituales. ¿Se acuerdas cuando Jesús les dijo, voy a prepararles lugar? Nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice la Biblia que Él nos sentó con Cristo en los lugares celestiales, ¿cierto? Dice la Biblia que somos bendecidos con toda bendición espiritual, ¿cierto? Así que lo que necesitamos es vivir esas experiencias para luego transmitirlas y compartirlas a otros. Quiero que mires este verso lindo. Anótalo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice que somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y este verso lo estoy viendo de una forma en que yo no lo había visto. La Biblia dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Y esto es lo que yo pensaba. Esto es lo que yo pensaba. Bueno, Corintios dice que somos consolados para consolar. Y de acuerdo a la consolación que yo he recibido, puedo consolar. Así que si yo he tenido la experiencia de sanidad, puedo ministrar sanidad a otros. Eso es lo que yo pensaba. Que de acuerdo a la bendición que he recibido, así puedo dar a otros. Y eso es verdad, pero no es toda la verdad acerca de la gracia de Dios. Lo que te voy a compartir en este momento está cambiando mi manera de pensar, porque nos va a ayudar a ser de mayor bendición. Cuando la Biblia dice, de gracia recibiste, da de gracia, no está hablando de dar la gracia recibida de aquello que has experimentado. Está hablando de dar la gracia que recibiste porque recibiste toda la gracia, porque recibiste a Jesús. Y por la gracia de Jesús, Él siendo rico se hizo pobre para enriquecerte. Así que cuando está hablando de que somos administradores de la gracia de Dios, está hablando que no solo vas a dar gracia de la que tú recibiste y has experimentado, sino todo tipo de gracia para todo tipo de necesidad. ¿Sí? Dice la palabra en Mateo capítulo 10, versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios.
de gracia recibiste, das de gracia. ¿Quién de ellos era leproso? ¿Quién de ellos estaba muerto y resucitó? ¿Y cómo podían entonces dar esa gracia si no la habían experimentado? ¿Lo logran ver? Quiere decir que ya tenemos toda la gracia en el Espíritu. Ahí está. ¿Por qué no podemos disfrutar de la plenitud de gozo? Porque creemos más a la deuda, creemos más a lo que pensamos, creemos más a lo que sentimos. Y eso es lo que hablamos. En lugar de creer la palabra de Dios, confesarla y declararla. Estamos tan acostumbrados a creer la verdad natural que no nos enfocamos en la verdad espiritual. Y cuando viene un problema nos abruma porque nos hacen falta, ¿qué? $100, 200, 300 mil. Cuando en la Biblia dice que hemos recibido ya toda provisión. Ya somos benditos, ya somos libres, ya somos santos, ya somos justos. Y todavía tenemos este pensamiento. A mí me gusta eso, cuando hay personas que quieren recibir oración para ser bendecidos, ¿no es cierto? Y me llama la atención cuando dicen a este pastor, pastor, ore por mí para ser bendecido. Y le dice el pastor, ¿y qué puedo hacer yo que Cristo ya no te haya dado? ¿Qué bendición te puedo dar si ya te dio todo Cristo? ¿Cuál es entonces nuestro problema? No hemos entendido que ya recibimos toda la gracia, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros fueseis enriquecidos. Ya eres rico con todas las bendiciones de Dios, pero están en el plano espiritual. Debes dejar que salga de adentro. Debes dejar que la virtud de Dios cambie tu exterior, no solo a ti, sino a las demás personas. El problema está en nuestra alma. El alma es la válvula que no deja fluir la nueva fuente. El alma, los pensamientos, los sentimientos, es lo que no deja fluir la vida que está en mi espíritu. Cuando nos pusieron el agua en Comasagua, pusieron la tubería y echaron el agua y no caía el agua. Y entonces se preguntaron por qué, si ya echaron el agua, ya pusieron la tubería. Entonces alguien con experiencia dijo, es probable que en alguna parte del trayecto por la construcción hayan quedado partes de cemento que está obstruyendo el paso de agua. Así que hicieron un procedimiento para incrementar la presión, para que donde estuviera la parte tapada se destapara, y así pasó y se estalló. Y ahí salió el chorro, que eran más de 5 metros de altura. Aunque la fuente está en ti, la mente te está evitando recibir. Y si tú dices, sí, Cristo es mi fuente, pero al rato, ay, qué triste me siento, ya la regaste. ¿Por qué la regaste? Porque el que duda no va a recibir nada. Es posible que haya estado 6 días diciendo, soy sano, pero cuando te duele, ¿y por qué no se me quita este dolor maldito? La regaste otra vez, porque volviste a hablar palabras que no eran de fe. Y entonces por un momento, ¿y qué tal estás? En victoria. Y de repente, hermana, fíjate, siento así los ojos, mira, así lo siento. Y no te das cuenta que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Que solo tienes que cambiar tu manera de pensar. El problema es que si hay un pensamiento que está contrario a la palabra de Dios y lo crees, tú solito te estás autosaboteando. Así que estás creyendo por tu carro. Gracias, Padre, yo creo que necesito un carro para trabajar. No, pero quizás todavía no es el tiempo. Ya la regaste. Ya la regaste. ¿Por qué? Porque ya te hiciste creer a ti mismo que no era el tiempo. Entonces ya decir, es cierto, no es el tiempo, no es el tiempo. Sigue esperando, papi. Entonces, cuando estamos hablando de soltar esa fuente que está dentro de mí, estamos hablando de quitar toda esta basura mental que me hace creer que no es mío, que no me pertenece. Te voy a decir una de esa basura mental en mi vida.
Alguien me hizo creer como pastor que yo no estaba aquí para construir ningún edificio. Y yo creí esa mentira. Yo creí esa mentira. Creí que Dios no me había mandado a construir un edificio. Y de hecho hasta alguien me lo dijo. Y yo creí que era una profecía de Dios. Después, estudiando la palabra de Dios, me doy cuenta que después de salir de Egipto, el propósito de Dios era llevarlos a un lugar y establecer el reino ahí. Creí la mentira del maligno. Así que, ¿qué creen ustedes? Por eso estamos alquilando. Pero no más, ya vamos a ir al nuestro propio. Pero se tiene que quitar la mentalidad, eso que estorba. Entonces vienes tú y estás creyendo, porque hermanos, Dios en la medida que nos va permitiendo ir creciendo, ¿no es cierto que la Biblia dice que la senda de los justos es como la aurora? Y que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero tú dices, no, aunque sea un cacharrito que se ande quedando. ¿Me entiendes? Porque crees que no, ¿verdad? Entonces, ay, cuánto necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Ya tienes toda la gracia, ya tienes toda la provisión, ya tienes toda la libertad. Todo fue dado en espíritu. Eso sí, si has nacido de nuevo. Si no, solo te estás engañando, ¿verdad? Pero ya para el nuevo nacido, el nacido de nuevo, entonces solo es cuestión de Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos de meternos mucho a la palabra para cambiar de tal manera que no tenga pensamientos en mi mente meditando en las cosas que no son correctas, que no tenga sentimientos incorrectos. No puedo ganar una batalla si estoy siempre angustiado, preocupado y afanado. No nos cansemos de hacer bien. Te cansas, perdiste. Estás siempre gozosos. Murmuras, te quejas, ya perdiste. Aquí se trata de mantener firme nuestra profesión, mantener firme nuestra alabanza, darle gracias a Jesús y dejar que fluya de mi interior. ¿Sabes? Ya para terminar, no hemos visto muertos resucitar, pero los vamos a ver. Cuando inicié, no creía en Marcos 16, 17. En esta iglesia sabática no me enseñaron a reprender al diablo. Así que el diablo, saber qué era. De repente alguien le cambió la cara, predicando en la calle, servía al diablo y empezamos a echar fuera demonios. Y de repente empezamos a ver sanidades. Gente epiléptica fue sanada. Cánceres fueron sanados. Empezamos a predicar la sanidad. Había un muchacho que tenía un tumor en la cabeza y lo metieron al Rosales. Pero él ya había oído el mensaje de sanidad. Y decía, gracias a Jesús porque soy sano. Y eran tan fuertes los dolores que agarró los tubos de la cama, de como la defensa que tenía para el colchón, y lo dobló. Y se escapó. Y el Señor lo sanó. Así que, si Dios nos ha mandado a dar de gracia, y ahora entendemos que Él ya nos ha dado toda gracia, hermanos, vamos a sanar a los enfermos, vamos a echar fuera demonios, vamos a resucitar muertos. No sé cuándo va a pasar, pero una cosa haré, una cosa buscaré, y es estar en la presencia del Señor todos los días de mi vida, y vamos a luchar por obtener lo que Jesús ya ganó. Pero me di cuenta que todo el estorbo estaba en nuestra mente. Vamos a hacer algo. Yo creo que el Señor nos va a permitir llevar este mensaje de la gracia, porque el Señor nos ha enviado como a Jesús.
Y creo que en su momento alguien te va a decir que quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Yo me doy cuenta que aquí hay muchos o pocos, no sé cuántos, que puedo ver que no tienen el anhelo de caminar en justicia. Los traen o vienen, pero me doy cuenta que no les miro un amor por Jesucristo. Y digo, Señor, probablemente no hayan nacido de nuevo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una oración, todos en voz alta, para aprender cómo se hace. Para que cuando alguien necesite, ya sepamos cómo hacer esa oración. Y segundo, también vas a aprender cómo se hace, ¿verdad? De tal manera que puedas compartirlo cuando el Espíritu Santo te lo diga. Y si hay alguien aquí que lo hace de corazón y nunca lo ha hecho, también le va a ser de gran bendición. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Y vamos a decirle al Señor Jesús, digámosle, gracias Jesús, todos en voz alta, gracias Jesús, por morir por mis pecados. Gracias por salvarme. Te reconozco como Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados, pero te doy gracias porque en ti hay salvación, en ti hay poder. Quiero ser hijo y aprender a vivir para ti. Amén. Puedes tomar tu asiento, vamos a tomar la comunión. Mientras el Ministerio de Alabanza canta una canción, nos vamos a preparar. Pagó por mí. Él sufrió por mí. Él murió por mí. Él ganó por mí. Fue esa sangre que abre el camino. Puedo correr a mi destino. Fue esa sangre que abrió el camino. Puedo correr a mi destino. Él pagó por mí. Él sufrió por mí. Él murió por mí. Él ganó por mí. Fue esa sangre que abrió el camino. Puedo correr a mi destino. Fue esa sangre que abrió el camino. Puedo correr a mi destino, porque la muerte merecía, pero tomaste mi lugar. Tu muerte no fue en vano. Soy un ejemplo más. Gracias a que Jesús pagó por todos tus pecados. Somos perfectos para siempre. El pecado solo va a afectar tu alma y tu cuerpo. El diablo va a destruirte. Por eso es tan importante
ya no darle lugar. Él va a depender de lo que tú le permitas. Porque a través de la sangre de Cristo se le quitó toda potestad. Ya no tiene potestad, pero tú se la das a través de tu mala confesión, mi mala expresión. Él no va a poder hacer nada si nosotros no lo declaramos, no lo confesamos. Para vencer el pecado, vamos a necesitar cambiar nuestra forma de hablar y que la vida que está en nosotros salga para que se manifieste. Necesitamos dejar de hablar incorrectamente, pero la boca sola hablará la abundancia del corazón. Si no llenamos de la palabra de Dios, si no, nuestro corazón no abunda en la palabra, vamos a seguir hablando mal, seguir confesando mal. Y entonces vamos a seguir practicando los mismos pecados y vamos a estar bajo atadura. Pero si aprendemos a hablar la realidad espiritual, vamos a cambiar nuestro entorno. Debemos creer que todos nuestros pecados han sido perdonados y que somos hijos y que nada puede afectar nuestro espíritu. Jesús está en nosotros. Nada nos puede apartar de Dios. Confesemos, declarémoslo y dejemos que la vida de Dios salga y que nuestra realidad no sea lo que siente, lo que pensamos, lo que miramos, lo que nos dicen los demás. Que nuestra realidad sea la palabra de Dios. Lo que se ve provino de lo que no se veía, pero vino a existencia por la palabra de Dios. Comencemos a decir y hablar lo que la Biblia dice y vamos a crear un nuevo universo, una nueva familia, un nuevo hogar. Y Dios, que es fiel, hará que se cumpla su palabra. Vamos ahora. Padre, gracias te damos porque enviaste a Jesús a morir y en Él descargaste toda tu ira. Y a nosotros nos corresponde recibir tu amor y tu misericordia. Creemos en el sacrificio de tu Hijo, creemos en la sangre derramada, creemos que resucitó y gracias a esa resurrección creemos que somos tu justicia. Creemos que somos herederos y que nos has hecho aptos para participar de la herencia que incluye salvación, sanidad, liberación, provisión. En ti estamos seguros, en ti estamos perfectos y completos. Que podamos, por tu gracia, abrir la válvula de nuestra alma a través de la renovación de mente, para que fluya ese gozo, paz, amor y todo lo que has puesto dentro de nosotros. Que podamos ver la obra que has hecho en nuestro espíritu para nunca más tener hambre ni sed. Que nos demos cuenta de lo que somos en Cristo y poder también ser instrumentos para que fluya la vida a través de nosotros, por tu gracia, favor y misericordia. Gracias porque llevaste, Jesús, toda enfermedad, toda dolencia y somos sanos. No importa lo que digan los médicos, no importa lo que digan nuestros cuerpos. Te agradecemos y te bendecimos. Y así en la misma cruz donde nos salvaste, en esa misma cruz también nos sanaste, nos liberaste. Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias.